un gusto estar aquí, compartir un tema tan importante para todos nosotros y que se va, digamos, vamos a tener que utilizarlo en todo nuestro actuar como médicos. Agradezco la invitación y empiezo con mi declaración, ¿no? Para esta presentación utilicé frases de la inteligencia artificial, utilicé imágenes de Google. Las opiniones son a título personal, no representan a ninguna organización. Mi compromiso es con la difusión de la ética y la deontología médicas. Y vamos a mencionar estos puntos como una introducción al tema, situaciones dilemáticas en la atención en emergencia, los principios éticos que están involucrados en la atención en emergencia y algunas conclusiones y recomendaciones. Recordemos, para empezar, que ya esto lo deben haber visto, me imagino, qué significa atención en emergencia, ¿no? La situación en la que la vida del paciente está en peligro, por lo que debe recibir una asistencia médica de manera inmediata. En cambio, la urgencia es aquella situación que no amenaza de forma inminente la vida del paciente, si bien requiere atención, su vida no se encuentra en peligro. Entonces, la atención de emergencias médicas es crítica, requiere decisiones rápidas. Los principios éticos guían a los profesionales para asegurar una atención adecuada y digna. ¿Y qué cosa es un dilema, no? Recordemos que un dilema es una situación en la que nos vemos enfrentados cuando ante una determinada situación tenemos que elegir. Tenemos dos opciones, ¿no? Dilema, dos opciones, una opción A, una opción B. Una vez que escogemos una de ellas, se acabó el dilema, ¿bien? Pero hay dilemas éticos. Entonces, recordando que el dilema está formado a partir de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, como vemos en la figura, y en la figura superior vemos que una es como la opción buena, digamos, la correcta, y la otra es como que la mala, que a veces la gente escoge la opción mala, ¿no? Te ofrecen pagar plata por algo y decides recibir la plata, bueno, lo decidiste, nadie te obliga. Recordemos que la ética es personal, es decisión de cada uno de nosotros. Y bueno, ahí está. Pero el problema, el dilema ético se presenta cuando es una situación en que los preceptos morales o las obligaciones de similar obligatoriedad ética se encuentran en conflicto, de modo que cualquier solución posible al dilema es moralmente intolerable. Tengo dos opciones, pero ambas van a ser, digamos, de algún modo en el lado malo. El clásico dilema del señor que controla los ferrocarriles y tiene el ferrocarril que viene sin frenos y para un lado está una persona atada al riel y para el otro lado hay 5. Entonces tiene que elegir a dónde dirigir el tranvía que viene sin frenos. Entonces la pregunta es, bueno, al que tiene uno, digamos, pero igual se va a morir alguien, ¿no? Entonces, las dos opciones son malas. Entonces, eligió la menos mala, digamos, ¿no? Pero igual, ese es un dilema de tipo ético, ¿no? Bien. Entonces, visto desde otra perspectiva, el dilema ético es una situación donde los principios morales que guían la conducta no permiten determinar de manera evidente lo correcto o incorrecto ante dos posibles cursos de acción. Vamos a mirar entonces en qué situaciones los médicos se han visto enfrentados a estos dilemas de tipo ético. Entonces, esta situación, cuando la persona debe elegir entre dos o más opciones, también hay trilemas, ¿no? A veces, ¿no? Relacionadas con principios éticos. La persona está obligada a actuar porque abstenerse de actuar atenta contra algún principio ético. Recordemos que los principios clásicos de la bioética personalista son 4, hay más, pero esencialmente son estos. El principio de beneficencia, justicia, autonomía, y el principio de no maleficencia, debería decir y ahí. Y hay otros, por eso puse etcétera. Las opciones presentes para proceder involucran acciones contra diversos principios. Entonces, el actor debe seleccionar, por ejemplo, atentar contra la autonomía o atentar contra la beneficencia en algunos de sus estándares, ¿no? Estas situaciones fueron muy frecuentes en la pandemia, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando el médico se veía en la situación de a quién asignar el respirador, digamos, o mandarlo a la cama UCI, cuando habían tan pocas opciones y había tanta demanda, tenía que elegir. Y elegir ha sido bien complicado, porque muchas veces, ¿qué implicaba esta elección? La muerte del que no podía acceder al respirador, ¿no es cierto? Entonces, imaginan esa situación, ¿cómo eliges? Estás en situación de emergencia,
tienes que tomar decisión rápida. Inicialmente en pandemia no existía la guía que después el MINSA publicó. Tenemos una guía de asignación de camas UCI que por ahí mucha gente no la llegó a conocer incluso, ¿no? Entonces, la opción que se tiene en casos que no sean pandemia es consultar al Comité de Ética Hospitalario, ¿no? Presentar el dilema o la situación para que el comité dé un apoyo en la toma de decisiones por parte de los profesionales. Pero en emergencia, ¿qué hacemos? Los comités, pocos, no hay muchos comités de ética hospitalaria o clínica en nuestro país en general, y obviamente en pandemia, nada, no estaban trabajando, ¿no es cierto? Bien. Entonces vamos a mirar algunas de las situaciones dilemáticas que pueden pasar y empezamos justamente con esta, los recursos limitados y la distribución justa, ¿no? Durante una crisis sanitaria como la pandemia, el hospital se queda sin suficientes respiradores para todos los pacientes críticos. ¿Cuál es el dilema? ¿Cómo se debe decidir quién recibe el tratamiento? ¿Se prioriza por edad? ¿Qué dicen? Me quejo porque eso es discriminación por edad. Se llama ageísmo, ¿no? O edadismo, ¿no? Digo, porque ya estoy mayor, ya no, ya viví, ya le dan al joven, pero resulta que el joven puede estar con mayores problemas de salud y va a acceder a esta respirador o lo que sea, igual se va a morir, digamos. Complicado el tema de tomar decisión, ¿no es cierto? El pronóstico es un factor. El impacto social que cada paciente podría tener en la comunidad. ¿Se acuerdan el problema que pasó con los médicos? Que hubo una declaración incluso del ministro de Salud de esa época, que dijo que los médicos tenían, que no tenían que tener privilegios, que eran igual médicos que todos y que no había opción de darles mayor prioridad para el traslado, específicamente fue de Iquitos. ¿Y por qué lo menciono? Porque este es un caso público, conocido por todos, digamos. No estoy violando nada de confidencialidad, todos lo conocimos, es más, se le hizo muchas críticas al ministro por haber dicho eso. Y realmente pues se le pasó, ¿no? O sea, no debió, se excedió en la respuesta ahí en el caso. Y el doctor mismo lo ha reconocido después, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también recuerden que después de pandemia, antes de pandemia no estábamos preparados para estas situaciones porque nunca las habíamos vivido, eran teóricas, ¿no? Pasábamos la clase, dilemas, ya está, listo. Pero cuando nos tocó, resultó que no estábamos preparados, ¿no? Y entonces ahí fue el tema de que empezamos a aprender, a adquirir experiencia, todo, y en eso ya la pandemia terminó. Bien, seguimos entonces. ¿Qué pasa con el triaje de pacientes, ¿no? Ahí arriba tienen, ustedes conocen mejor que yo este tema. La situación es que en un evento masivo, como un accidente, un desastre natural, una pandemia, los recursos médicos, como personal y equipos, son limitados. Los profesionales deben decidir cómo clasificar a los pacientes según la gravedad de sus lesiones. Y literalmente también queda el que no está clasificado, pues nada, su opción de morirse es mucha, ¿no? ¿Cuál es el dilema ético? La pregunta, ¿es ético priorizar a los pacientes que tienen más probabilidades de sobrevivir con tratamiento inmediato, aunque eso signifique que otros pacientes en estado crítico reciban atención tardía? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A quién escoges para que pase ya a recibir un tratamiento urgente? Y la situación se empeora cuando en la toma de decisiones te ves enfrentado a que es tu colega, tu familiar, tu abuelito, tu amigo, ¿no? Recomendado de alguien. Ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo va a ser la toma de decisión? ¿Tenemos guías para esto? ¿Vamos al up-to-date para que me diga? Son toma de decisiones personales muchas veces del médico. Esas son las situaciones y la idea es presentarles de algún modo algún tipo de orientación, algún tipo de herramienta que les permita tener una opción de tomar una mejor decisión.
El consentimiento informado, que es otro tema, ¿no? En situaciones críticas, paciente ya inconsciente en la sala de emergencia después de un accidente grave, no tiene identificación, no hay familiares disponibles para dar el consentimiento. ¿Cuál es el dilema? ¿Es justificable actuar inmediatamente para salvar la vida del paciente sin obtener su consentimiento informado, dado que no puede participar en la decisión? Por ejemplo, ponerle sangre a un testigo de Jehová sin saber que es testigo de Jehová. A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Sí? Tenemos el micro. Bueno, buenos días, doctora. Gracias por Hola. su presentación. Sí, yo me tuve que enfrentar a un dilema ético con mi propio padre, porque yo soy médico y mi padre pertenecía a los Testigos de Jehová, justamente lo que usted está mencionando. Ujú. Entonces, mi padre tenía un problema, tenía 90 años, tenía un problema de pseudo obstrucción intestinal por un caso X y necesitaba entrar a sala. Y en ese momento sus hermanos de él me trajeron De la congregación. de la congregación, me trajeron un documento que mi padre había firmado ante un notario público, que yo desconocía. No sabía Ujú. eso. Sabía que pertenecía a De eso. negarse a recibir transfusión de sangre. Exacto. Dos negaciones. Una en donde él tenía su consentimiento, digamos, hacía conocimiento del notario que él no quería recibir ningún derivado de sangre ni sangre completa. Ujú. Eso incluía plasma, plaquetas, nada de eso. Y si entrara a un estado crítico, que no se le extendiera la vida más allá de lo humanamente posible. Ujú. Entonces, eh, yo entré en un dilema porque era médico y tenía que salvar la vida de mi padre, pero mi padre no quería recibir a la sangre y por otro lado el cirujano me decía, tu padre tiene que entrar a sala con sangre depositada en banco de sangre. Ujú. Fue muy difícil para mí tomar la decisión, sobre todo si uno está involucrado emocionalmente con el padre. Es mucho más difícil, Es ¿no? muy difícil. Entonces mi hermana y yo, ambos somos médicos, decidimos, no sé si estuvo bien, digamos, priorizar lo que quiere el paciente, en este Ujú. caso, ¿no? Claro, respetar el principio de autonomía en este caso, ¿no? La autonomía y la capacidad del paciente de, cuando está en estado Mm, lúcido, mm. decidir por qué es lo que quiere para sí mismo, cuando no pueda decidir, que en el caso del papá de la doctora era sus instrucciones adelantadas, ¿no? O testamento vital, que mucho más estaba legalizada y con su firma, ¿no? Bien. Ajá, ¿Y en en qué el caso de mi terminó? papá ya estaba intubado, no podía No podía hablar. tomar decisión, pero dejó todo escrito previamente. Exacto. Entonces tuvimos que tomar la decisión y pasamos el primer bache, que era no ponerle sangre, entró a sala, perdió sangre, el médico aceptó por conocernos a nosotros, por hacernos un favor especial, porque dijo, yo me estoy arriesgando a operar un paciente en estas condiciones, su edad altera ¿no? su pronóstico, y lo operó. Mi papá salió con 8 gramos de hemoglobina. Ujú. Y bueno, pasó el primer bache, pero vino el segundo, estaba intubado. ¿Y cuánto tiempo iba a estar intubado? Porque los hermanos decían no más de lo necesario y nosotros no sabíamos qué era lo necesario. Ujú. Entonces no estaba escrito en ningún libro de medicina. Entonces yo particularmente fui a hablar con un sacerdote, me sentía sumamente mal y decía, ¿qué es lo correcto acá? Porque entré en un dilema moral y de conciencia ya. Obvio. Entonces me dijo, bueno, déjenlo ahí hasta que soporte, me dijo el sacerdote, ¿no? Ujú. Entonces, mi padre falleció, estuvo 6 semanas en UCI y falleció intubado. No llegó a despertar. No. Pero a mi hermana y a mí nos dejó esta experiencia de los dilemas éticos frente a un paciente que igual somos muy responsables, pero más cuando estás involucrado con el propio paciente, que Ujú. no nos han preparado. Bueno, yo no me sentía preparada para eso. Le agradezco que nos aclare esta situación y yo le pediría que en mi caso me diga, bueno, ¿qué fue de esto? Se prima entonces lo que deja el paciente por Ujú. documento, ¿no? Es lo que tengo Ok. entendido. Muchas Gracias. gracias, muy interesante, realmente bien importante escuchar un testimonio, digamos, real, no teórico, porque muchos de estos casos los vemos en teoría. El tema es que cuando en la teoría va todo fácil, digamos, sí, esto, bla, bla. Se trata de cualquier persona que no
con la cual no estoy involucrada, la mejor recomendación es esta, listo. Si el caso del papá de la doctora era en Estados Unidos, digo, 100% respeto a la autonomía del paciente. El paciente no quiere recibir nada, listo, se acabó. No hay ningún problema, ya no se hace ningún problema. No quiere y ya está, se respeta su decisión. Aquí el tema es que todavía nosotros priorizamos el principio de beneficencia en el cual nos hemos formado como médicos, que es lo que siempre estamos buscando, lo mejor para nuestros pacientes. ¿Qué pasa cuando el paciente se niega a recibir nuestra recomendación? Nos angustiamos, decimos, pero ¿cómo? No es posible. Usted, si no se opera, se va a morir. ¿Qué es esto? Tiene que ser tal cosa, tiene que ser tal cosa. El paciente dice, no quiero, y está. Y entonces para nosotros, médicos peruanos, nos queda bastante difícil aceptarlo. Los gringos, como les digo, no se hacen problema. Y yo les cuento que hace bastante tiempo vino a Lima el doctor Drain, James Drain, que con pena ya se murió. Un bioeticista muy reconocido y viene, pues estábamos en el Sheraton en un evento grande así de bioética y una obstetriz, no sé ya cómo se llaman ahora, le hace la pregunta, dice, teníamos una gestante con 3 de hemoglobina y se negaba a recibir la sangre y se iba a morir, ¿y cómo es posible que no le podamos poner? Y el doctor le dijo, ¿qué? Si no quiere, no quiere, pues. No, sé que choque, ¿no? Y hace más años, imaginan, ahora ya estamos aprendiendo a reconocer la autonomía de los pacientes. En el caso de la mamá del papá de la doctora, perdón, vieron que yo escribí abajo, es legal. ¿Es legal qué cosa? El consentimiento informado es válido cuando la situación no es una emergencia y menos aún cuando es y cuando se trata de una urgencia, perdón, y menos cuando es de una emergencia. Si de por medio está la vida del paciente, no le preguntas nada y le pones la sangre. Y después le preguntas. Y eso está en la ley. Excepción al consentimiento informado, situación de emergencia. Requiere una traqueostomía, pues primero le haces la traqueostomía, le salva la vida, después le preguntas si quería o no. Ya está. Entonces, en el caso que nos cuenta la autora, era diferente porque el señor dejó instrucciones adelantadas cuando estaba lúcido totalmente, basado en su convicción religiosa, que para ellos es súper importante. Entonces ya está, su alma se va a salvar si es que, o se va a condenar si es que no cumple con lo que dice los preceptos de su religión. Entonces, simple y llanamente, respetar la decisión, perfecto. Respetar la decisión del paciente. Mucho más si dejó instrucciones adelantadas. En el caso ahí, lo que no debió haber pasado, digamos, en la presión del resto de gente. Porque ahí, ¿quién entra en la decisión? La familia y el paciente. Y el paciente dejó un tema escrito, legal, notarial. Entonces, importante recordar para nosotros todos en situación de emergencia, salvamos la vida, después preguntamos. Ahora, volvemos a hacer un paréntesis para hablar de los testigos de Jehová. Gracias a ellos se ha mejorado mucho el tema de las transfusiones. ¿Por qué? Porque se han buscado otros mecanismos para, digamos, disminuir las transfusiones, que tampoco son inocuas, ¿cierto? Tienen bastantes riesgos. Entonces, se ha conseguido, qué sé yo, sustitutos, o se está investigando en sustitutos de sangre o hemoderivados. La autotransfusión, que esas aparentemente sí la aceptan, porque ya antes de esto van dejando sus propias sangre y ya está. Bien, bueno, si no, seguimos. El tema de la reanimación cardiopulmonar en pacientes con enfermedades terminales, que está mal decir enfermedades terminales, pero como que así nos queda fácil entenderlo y así está escrito en muchos lados. Realmente hablamos de pacientes con enfermedad avanzada, que significa que tienen poco pronóstico de vida, ¿no? Y que ya no hay nada que hacer realmente con ellos. Paciente terminal, mal dicho, vuelvo a decir, siempre me hace ruido decirlo, en estado crítico llevado a emergencia. La familia solicita RCP. Los médicos creen que no hay posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque es una enfermedad avanzada, ¿cierto? ¿Cuál es el dilema? ¿Debe el equipo médico realizar la RCP si creen que no tendrá un resultado positivo o no realizarla contraviniendo los deseos de la familia?
A ver, ¿qué opinan? ¿Alguien quiere opinar? El tema igual va a ser difícil y complicado, ¿no es cierto? Porque a pesar, esto, digamos, es un problema porque a veces tenemos recursos limitados también y sin embargo el paciente que ya sabemos, niño que está mucho tiempo en un respirador sin ningún pronóstico bueno a futuro, ¿por qué? Porque su corteza cerebral está totalmente dañada, sabemos que vive porque respira y porque, qué sé yo, su corazoncito late, hace un paro y no se respeta la orden de no resucitar. No se toma la decisión de ponerle a ese paciente no resucitar cuando haga paro. Entonces, muchas veces, ¿en qué caemos? En el extremo de nuestro aparente cuidado por nuestro paciente que nos lleva a una situación que se llama, ¿alguien se acuerda? Que era otra de las preguntas para el papá de la doctora también, ¿no? ¿Cómo se llama? Distanasia, muy bien, o encarnizamiento terapéutico, o qué sé yo, otros nombres. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que gracias a la tecnología nosotros que hemos logrado prolongar la agonía del paciente, ¿no es cierto? Porque ya le toca irse y no lo dejamos. Y entonces, con el tema de la resucitación, hemos llegado a situaciones en las cuales la persona que debería morirse una vez en la vida, porque esa es la definición de muerte, la que todos vamos a experimentar una sola vez y ya está, no. Le hemos sometido a más de una y ha llegado a extremos de personas que se han llegado a tatuar en el pecho, no resucitar, ¿cierto? Ya está, listo, déjenme tranquilo, ya está. Bien, en el caso de la doctora a mí me preocupa tanto tiempo que estuvo en intubado y falleció estando intubado, ¿no es cierto? Digo, fue encarnizamiento terapéutico y eso era la preocupación de ella. ¿Hasta cuándo mantenemos, digamos, situación en la cual ya no hay que hacer? Es un límite muy, muy delgado y muchas veces implica dilemas éticos. Y yo he hablado con algunos colegas míos que son oncólogos, por ejemplo, le digo, ¿y qué pasó? Uno en especial que es muy amigo mío, me dice, bueno, me dice China, me dice, China, no, es que le digo, ¿y qué pasó con tu mamá? Mamá con Alzheimer, ¿qué pasó con tu mamá cuando hizo paro? No, que no hay que resucitar, que oncólogo, que ya dejemos paciente que descanse. La resucité, me dijo. ¿Pueden creer? Entonces es bastante complicado. Entonces vemos que, bueno, nos interesa además conocer algunas cosas. El tema de confidencialidad es otro tema, ¿no? Versus seguridad pública. Situación, paciente revela en la sala de emergencia que tiene una enfermedad contagiosa, que ha estado en contacto cercano con muchas personas. No es una situación rara, digamos, ¿no? ¿Cuál es el dilema ético? ¿Deberían los médicos informar a las autoridades de salud pública para proteger a la comunidad, incluso si eso significa romper la confidencialidad del paciente? ¿O comunicar a la pareja o comunicar a la familia el diagnóstico del paciente? Complicado también el tema, ¿no es cierto? Pero nosotros recuerden que tenemos leyes, entonces, y tenemos leyes que se contraponen incluso. Y la obligación de guardar el secreto médico, que la tenemos en el Código de Ética del Colegio, tiene excepciones también. Y una de las excepciones es cuando de por medio está la vida o la seguridad de terceros. Entonces, pero obviamente no vamos a salir en Facebook a decir tiene tal cosa, ¿no? Digo, no. A los terceros involucrados en riesgo, no a otros. A las autoridades tenemos la obligación legal de comunicar determinadas enfermedades, pero no van con nombre y apellidos, ¿no es cierto? Van como que codificadas también, ¿no? Bien, entonces, ¿y cuál sería el enfoque ético en la atención médica en emergencia entonces? Las situaciones dilemáticas resaltan la complejidad y la importancia de un enfoque ético. En cualquier nivel de atención, ojo, ¿no? No solamente en los niveles, digamos, nivel 3, 4, no. Donde las decisiones rápidas pueden tener consecuencias significativas para los pacientes y para la comunidad. Recordemos los principios de la bioética, que son útiles para la toma de decisiones frente a los dilemas éticos,
y que son utilizados por los comités de ética hospitalarios para hacer su recomendación después de haber analizado el caso que el médico le presenta. Dice, señores comité de ética, les presentamos el siguiente caso, tenemos un solo riñón y tenemos 2 pacientes que están igualitos, ¿no? En la misma, digamos, criterio de recibir ese riñón, pero hay un solo riñón. Entonces, ¿a cuál de los pacientes le damos el riñón? Uno tiene 65 años, el otro tiene 12 años. El médico dice, yo no puedo decidir, por favor, comité de ética, ayúdeme. Entonces, el comité de ética se sienta, es multidisciplinario, recuerden, tiene opiniones de diferentes puntos de vista y va a discutir esto, pero ¿lo va a discutir así nomás? No, tiene un protocolo de trabajo, digamos, y parte del protocolo de trabajo se va a basar en los principios, ¿no? Entonces va a revisar la historia clínica, cuáles son los factores de pronóstico y una serie de cosas. La opinión muchas veces del paciente o de la familia también va a entrar en la consulta y en el trabajo de los comités de ética hospitalarios. Entonces recordemos los 4 principios que los pusieron en el reporte Belmont estos 2 filósofos, Beauchamp y Childress, también viejitos ya, año 1978, en que se publica el reporte, ¿no? Y recordemos que el principio de autonomía es el respeto por la decisión y el derecho del paciente competente a elegir. Y ahí hacíamos énfasis. En el caso del papá de la autora, cuando estaba lúcido, él decidió tal y tal cosa para sí mismo cuando no pudiera decidir, que era cuando ya estaba intubado y no le podíamos preguntar, ¿usted quiere operarse? ¿Quiere que le pongan tal o cual? ¿Quiere que lo resuciten? Y cada uno de nosotros debe o puede hacer sus instrucciones adelantadas, que muchas veces en nuestro país no están escritas ni notariadas, digamos, pero sí la dejamos de modo verbal. Entonces la familia, uno le pregunta, ¿usted qué dijo su papá? ¿Quería que lo operen? Quería que no, dijo que no le hagan nada. O dijo que sí, que le hagan todo, que bla, bla, que lo resuciten las veces que sea necesario, y ya está, ¿cierto? De algún modo dejamos nuestras instrucciones, ¿no es cierto? Bien, entonces el principio de autonomía, ¿qué nos va a permitir? Que el paciente informado decida lo que es bueno para sí mismo, aún en contra de la opinión del profesional sanitario, o sea, de nosotros, que ya les digo, pensamos en el basados en nuestro principio de beneficencia, de buscar lo mejor para nuestros pacientes. En emergencias, ¿cómo se aplica? Informando al paciente o a su representante sobre la situación y las opciones, y hay que respetar los deseos en cuanto a tratamientos en cuanto sea posible. ¿Bien? Entonces está bien, la autora va a encontrar algunas respuestas. El principio de beneficencia, entonces, siempre actuamos en beneficio del paciente, que implica proporcionar el mejor tratamiento posible en situaciones críticas, evaluar y priorizar intervenciones que salven la vida del paciente. Y en contraposición a este está, no en contraposición, digamos, además tenemos el principio de no maleficencia, que nos dice que tenemos que evitar causar daño al paciente, que nos impide realizar algo que sea malo, nos obliga a evitar cualquier forma de daño o lesión. Y acuérdense que desde Hipócrates nos viene el famoso primum non nocere, primerito, no hacer daño, ¿cierto? Digo, no sabes hacer algo, no toques al paciente, por favor, le vas a hacer más daño que bien. Y las consideraciones éticas, pues tenemos que calcular el riesgo de las intervenciones, evitar procedimientos que puedan agravar la condición del paciente. Y obviamente esto se relaciona mucho con el tema de los casos de mala praxis, ¿no? Que ese es todo otro tema de discusión. El principio de justicia nos permite o nos obliga a tratar a todos los pacientes de manera equitativa. ¿Qué significa? ¿Darles lo mismo a todos? No, ¿no es cierto? Es darle a cada quien lo que le corresponda. Bien, ¿cuáles son los desafíos en emergencia? Obviamente la distribución justa de recursos limitados, priorizar la atención médica en función de las necesidades urgentes. Y les dije que habían otros, y ahí está el tema de la confidencialidad, que se asocia a lo que para nosotros es el secreto médico, que es parte del secreto profesional, porque no solamente los médicos estamos obligados a guardar esta confidencialidad, sino otras profesiones también, ¿no? Importancia de proteger la información del paciente, basados en algunas estrategias, limitar el acceso a la información sensible a personal autorizado,
discutir casos en espacios donde se mantenga la privacidad. Y aquí tenemos todo un tema con las, por ejemplo, con las historias clínicas digitales, ¿no? Así se llaman, a las cuales yo siempre me paro quejando en todo lado que puedo. En seguridad social yo soy asegurada y alguien pone, no sé, su número, su código y accede a mis datos sin ser mi médico tratante. Y ustedes saben que ahora con el tema de las redes y del celular y de todo, se toma una fotito y ya tienes todos los datos de la historia clínica de un paciente que sin ser médico tratante, sin ser interconsultor, sin que te competa nada, y lo compartes con tu grupo de WhatsApp. Y toda fotito que tomamos en nuestro celular, ¿qué creen? ¿Se queda ahí? ¿Va a dónde? Al mundo, ¿no es cierto? Ya está. Y se puede difundir. Y por ahí te aparece más adelante que no sabes quién hizo, te hace un collage con tus fotitos. Dice, pero oiga, pues, ¿qué significa? Que personas no autorizadas ya vieron todo. Y en la fotito que van los datos del paciente, claro, van el nombre de todo, y está. ¿Y los datos de la historia clínica son sensibles? Por supuesto que sí, son personalísimos, están protegidos por ley. En Perú tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que se supone incluye los datos de salud, que son, digo, sensibles, ¿no? Porque si se difunde el diagnóstico de un paciente, corre riesgos, ¿no es cierto? Riesgos, muchos riesgos. De acuerdo a su diagnóstico, puede ser discriminado, lo pueden botar del trabajo, le pueden hacer bullying, etcétera. Se puede suicidar, digo, ¿cierto? Bien, entonces, todo un tema, el principio de la confidencialidad, y esto, no sé, acceder a las historias digitales es relativamente fácil todavía. Entonces, yo espero, digo, que en algún rato pues se pongan más resguardos al acceso a los datos en estos casos, ¿no? El principio de solidaridad y empatía, que se relaciona con lo último que vamos a ver en la presentación, la atención a emergencias implica un componente humano. La importancia de escuchar y comprender las preocupaciones del paciente y de la familia, porque acuérdense que en la situación de emergencia no es solo el paciente, es la familia también, ¿no? Ofrecer apoyo emocional durante situaciones estresantes, comunicar las malas noticias en emergencia, saber cómo comunicar las malas noticias, que es todo un tema también de discusión para los médicos, porque no nos han capacitado en mecanismos de transmitir al paciente o a la familia diagnósticos, pronósticos, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, por ahí a veces nuestro modo de decir las cosas puede empeorar los casos, las situaciones, ¿no? Y recordemos que para la toma de decisiones, además de los principios que hemos mencionado y que hemos revisado que nos van a ayudar, ¿no es cierto? Pensamos de modo buscar lo mejor para el paciente, respetando su autonomía, con justicia y tratando de no hacerle daño. Aparte somos solidarios y aparte respetamos la confidencialidad. Recordemos que los valores son los que nos van a servir para la toma de decisiones éticas y morales. ¿Y de dónde vienen los valores? Los aprendemos por ahí, vamos a comprar un poco de valores. Los aprendimos en la casa, ¿no es cierto? Y ahí es una de nuestras preocupaciones a futuro con estos niños y jóvenes que se están formando ahora, con los alumnos de medicina que estamos recibiendo ahora, ¿no? Entonces, ¿quién los ha formado estos chicos en valores? ¿Quién les ha dicho que hay que respetar a los mayores? Mi preocupación siempre es subo al micro, sube la mamá con el niño se sienta y la mamá de pie. El niño sentado, la mamá cargándole la mochila. Y los niños lindos suben, mi asiento reservado. Y se chantan en el asiento y ya está, les importa un comino que haya alguien ahí. Yo, ¿qué estamos haciendo a futuro? Estamos creando reyes, digo, monstruitos. Ya está, listo. Paréntesis, eso es mi opinión. Recuerden que les dije que mis opiniones son personales. Y ya está, bien. Entonces recordemos que los valores que no le estamos dando a nuestros hijos, por desgracia, porque se están formando con, qué sé yo, empleadas, si tienen suerte de tener abuelos o abuelas que estén, bueno, esa es una
digamos, una bendición, digamos, porque ayudan, pero ahora cada vez menos. Entonces, y ahora celular, y ahora el nuevo chupón es el celular, ¿no es cierto? Entonces, antes le dabas el chupón para que no moleste, ahora le das el celular y el chiquito está adicto ahí, además que se está dañando los ojos porque se va a poner, qué sé yo, más miope de lo que debería haber sido programado. Entonces, estos valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas, digo, eso ya lo sabemos, creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro, estudiados por la axiología y son los que nos van a permitir tomar decisiones, ¿no? Y recuerden que la palabra valores, porque ahí yo pregunto, bueno, ¿y qué cosa, por qué se llaman valores? Digo, si los valores generalmente son los que metemos a la caja fuerte, ¿no? Los dólares, las joyas, qué sé yo. Bueno, pues estos son los valores que nos van a servir, porque valen por sí mismos. Y podemos llegar a calificar a la persona poniéndole un puntaje, ¿ah? Bueno, pues eso cada quien se califica, obviamente, digo. Entonces, los principios éticos, los valores son fundamentales para guiar la atención médica en situaciones de emergencia, serían las conclusiones. Fomentan una práctica profesional que respeta la dignidad y los derechos del paciente, promueven la equidad y el bienestar general en la atención en salud. No olvidar que además de respetar lo establecido en el Código de Ética del Colegio, que no tenemos, digamos, artículos específicos de la atención en emergencia, pero sí tenemos muchos artículos del acto médico que en general todos van a aplicar. Hay que considerar el respeto a las leyes, que en algunos casos establecen pautas específicas que apoyan la toma de decisión por parte del médico, como esa del secreto que les conté, que no estamos obligados a guardarlos cuando hay de por medio el riesgo de la vida o salud de terceros. Segunda cosa que nos protege la ley, aparte del secreto médico, las situaciones de urgencia, ¿no? Que nos eximen de el consentimiento informado, ¿no? Hay otra situación que se llama privilegio terapéutico. ¿Se acuerdan en qué consiste? No le informas al paciente porque asumes que lo va a empeorar de modo psicológico, pero no le informas este rato. Pues eso no significa que no le informas nunca, le informas después, ¿no es cierto? Se llama privilegio terapéutico, es privilegio del médico, de quedarse callado, de informar algunas cosas. Y lo contrario es lo otro que se llama conspiración de silencio, ¿no? En la cual el médico se pone de acuerdo con la familia que le dice, no le diga, por favor, el diagnóstico a mi papá porque se va a poner peor. Y ahí yo siempre pregunto, ¿eres mayor de edad? Digo, mayor. ¿Y tienes hijos? ¿Te hacen un estudio? ¿Y tú no querrías que te informen el resultado del estudio? Muy pocos de nosotros decimos, también es derecho del paciente negarse a saber, ¿no es cierto? Dice, no quiero que me informe, doctor. Perfecto. Se respeta su pedido. Pero, ¿qué le tienes que preguntar inmediatamente? ¿A quién tengo que informarle? Porque yo tengo que informarle a alguien. Entonces dice, a mi hijo, a mi esposa, a mi novio, a lo que sea, y ya está. Bien. Bueno, entonces recordemos que la ley nos ayuda, recordemos que está la ley 29.414, que es la única que me sé el número, que es la ley de protección de los derechos de las personas usuarias de salud. Ya está. Ahí están los derechos de los pacientes. La Ley General de Salud, que tiene también cosas al respecto. La norma técnica de la historia clínica tiene mucho del consentimiento informado y se supone de la confidencialidad. La Ley de Protección de Datos, de los datos personales. Y por último, no olvidar pues la regla de oro de la bioética, que yo a mis alumnos siempre les digo, si todos respetáramos esta ley, pues no tendríamos quejas de los médicos, ¿no? Si tratamos siempre al otro como nos gustaría ser tratado en las mismas circunstancias. O, dicho en modo negativo, no le hagas al otro, en este caso a tu paciente, lo que no te gustaría que te hagan a ti cuando fueras paciente. Y siempre vamos a terminar como pacientes, todos. A los más jóvenes que piensen que no, que tienen salud de hierro, igual en algún rato van a terminar como pacientes. Y el tema es que llegar a vivir la experiencia que viven nuestros pacientes cuando van a las instituciones, son maltratados desde la entrada hasta todo lado, digo, es bien feo.
Entonces, no esperemos a pasar por esa situación para aprender y sensibilizarnos y tratar bien a las personas, sino recordando esta regla, pues digo, pensar que el paciente puede ser nuestra mamá, papá o hijo, y ya está, lo hicimos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí están algunas de las referencias. Y si tienen alguna pregunta, comentario, yo les agradezco por su atención.